Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. El día de hoy estaremos trabajando todo lo relacionado con los textos narrativos, así que presta mucha atención. Como vamos a trabajar los textos narrativos, vamos a ver qué son. Bueno, son textos en los que se cuenta una historia o un suceso que puede ser real o ficticio, ocurrido en un lugar y tiempo determinado. Estas narraciones pueden ser orales o escritas. Y ahora veremos los elementos de los textos narrativos. Bueno, en ellos encontramos el narrador, que es el que cuenta la historia. Tenemos los personajes, que son los que participan en la acción. Pueden ser principales o secundarios. Tenemos la acción, también llamado argumentos. Está determinada por todos los hechos, todo lo que sucede. Hay un tiempo que determina el orden secuencial en que suceden los hechos y un espacio. Es el lugar donde se desenvuelven los personajes. Veamos la estructura que tienen los textos narrativos y es que ellos se inician con un planteamiento o inicio, se describen los personajes y empieza a desarrollarse la historia. Te recomiendo unas frases para empezar. Había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano. También tenemos el nudo o desarrollo, que es cuando se plantea el conflicto o problema. Frases para crear el conflicto. De repente, inesperadamente, sin darse cuenta. Y el desenlace final, que es la parte más emocionante. Se da solución al conflicto y se da fin al texto. Frases para terminar. Al final, así fue como o por último. Después de conocer qué son los textos narrativos, cuáles son sus elementos y estructura, pues ahora vamos a ver los tipos de textos narrativos y comenzaremos con el cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, imaginario, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. El cuento tiene unas características y las vamos a conocer. Bueno, el cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Los cuentos son ficticios. Los personajes principales deben resolver problemas. Existe uno o varios personajes clave que son esenciales. Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única. Otro tipo de texto narrativo son las fábulas. Y es que la fábula es un tipo de relato breve, de ficción que tiene una intención didáctica y moralizante. Por eso suele estar acompañado de una moraleja, es decir, una enseñanza explícita sobre la interpretación del relato. Este género literario sirve para divulgar y enseñar valores, así como para sancionar aquellas conductas que resultan antisociales. Las fábulas tienen ciertas características especiales y es que ellas son populares, son súper, hiper, mega conocidas, son breves, son muy cortitas, pueden comunicarse en verso o en prosa. El orden del relato es lineal, sin saltos temporales. Son educativas, son moralizantes, son atemporales, quiere decir que no tienen un tiempo específico. Los personajes representan arquetipos y estos son personajes, imágenes o cosas muy conocidas. También predominan los personajes de animales u objetos humanizados que están siendo personificados, aunque también hay fábulas con personajes humanos y divinos.
Qué bonito es conocer todos los tipos de textos narrativos. A continuación veamos la leyenda. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. Las leyendas están íntimamente relacionadas con la cultura y tradiciones locales. De allí que suelen incluir elementos afines a una comunidad o localidad en particular. Las leyendas tienen unas características, las cuales se transmiten de forma oral o escrita, tienen un componente de realidad, suelen tener un componente fantástico, sus personajes son representaciones de arquetipos, son creaciones anónimas, hacen referencia a un lugar o momento histórico particular, incluyen elementos del folclore local. Y por último, aprenderemos sobre los mitos. Y es que un mito es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Resulta que los mitos se caracterizan porque ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo, cosmogonía de los dioses, teogonía del hombre en la tierra, antropogénicos, de la fundación de las culturas y las naciones, fundacionales, de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones, etiológicos, así como sobre el origen del bien y el mal, morales, y relatos asociados con la idea del fin del mundo, escatológicos.